¿Nacen o se hacen? ¿Cómo se convierte una persona en un asesino en serie? Una de las principales características, a diferencia de sus colegas de oficio, asesinos en masa y spree killers, es que el serial killer sí elige a sus víctimas y son por lo general ajenas a su entorno, no existiendo la habitual relación víctima-agresor típica en la mayoría de asesinatos comunes. Los asesinos en serie además van acumulando víctimas en un periodo dilatado en el tiempo, caracterizado por intervalos emocionales cíclicos y por los llamados periodos de calma o enfriamiento. Respecto al tiempo que deben durar esos periodos de calma, que por cierto con el tiempo tienden a cortarse, nos encontramos con diversos espacios en los que se asalta, caza, mata y entierra. Los hay interiores, exteriores, mixtos, agua, vehículo, planificados, impulsivos, simulados. Por tanto, el asesino en serie es por lo general muy inteligente. Su cociente intelectual ronda el 110, lo que explica su capacidad de engaño y manipulación. Sus hazañas criminales en la década de los 60 pusieron en jaque a todo el FBI. Mamá lo trataba como a un apestado. Le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Me parecía lo apropiado por las veces que me maldijo, gritó y chilló durante tantos años. Hola, soy Beatriz de Vicente. Y esto es Bestias. En la inmersión que cada semana realizamos a los rincones más oscuros del alma humana, hoy os invito a adentrarnos en uno de los más letales. Encabezando la cadena trófica de los multicidas se encuentra el gran depredador, el Homo Predator, hombres que cazan hombres, los conocidos como asesinos en serie. Pese a poder afirmar que los asesinatos en serie son muy poco frecuentes en el campo de la criminalidad violenta, ámbito en el que lo habitual es que víctima y agresor se conozcan en un 90% de casos, los serial killers presentan características tan particulares y generan tal alarma social que han sido merecedores de numerosos estudios científicos destinados a desentrañar el complejo mundo en el que se desarrollan y evolucionan, ofreciendo el resultado de tantas investigaciones un amplio crisol de tipos y caracteres de asesinos en serie. Antes de que conozcáis sus diversas modalidades y tipologías dependientes de factores como el tipo de escenario, organizados y desorganizados, su movilidad en el espacio en busca de presas, locales, itinerantes, caseros, mixtos, sus métodos de depredación, cazadores, tramperos, acechadores, pescadores, o de asalto, emboscadores, sorpresivos, raptores, sus motivaciones sexuales, hedonistas, poderosos, visionarios, misioneros, vengadores, sádicos, lucrativos, funcionales, buscadores de fama, imitadores, sus conductas post-crimen, los que retornan a la escena, los que observan el descubrimiento, los que se llevan trofeos, los que participan en la investigación, además de los fetichistas, hermanos en grupo, parejas ritualistas, gerontofílicos, pederastas, mutiladores, destripadores, mujeres, niños necrófilos, caníbales, vampiros, satanistas, estranguladores, ángeles de la muerte. Increíble, ¿verdad? Vamos a descifrar algunos conceptos y datos que nos permitirán comprender mejor su naturaleza depredadora, sus ansias de matar. Empecemos por conocer el origen etimológico de la palabra asesino, porque vale la pena saber cuál es la historia que hay tras este pernicioso vocablo. Desde su fortaleza del Alamut en Persia, siglo XI, Hassan il-Sabah, conocido como el Viejo de la Montaña, fue el líder de una secta extremista ismailí que practicaba violentos asaltos, robos, violaciones y multitud de homicidios en las crueles incursiones que sus feroces miembros realizaban contra sus rivales, musulmanes y cruzados europeos. Según Marco Polo, Hassan dormía a sus asesinos con una droga para luego hacerles despertar en un jardín lleno de placeres, manjares, mujeres y alcohol, al que solo podían volver si cumplían con las misiones que les asignaba. Esa droga era el hachís y hacía que su descontrolado consumo mezclado con alcohol volviera a aquellos hombres homicidas implacables. Tal era el terror que infundaban con su desatada ferocidad
que los cruzados comenzaron a designarles como los hashishinos, por los efectos que causaban en ellos el consumo de hachís. De ahí se derivó a la palabra assassins y de este vocablo al actual asesinos, término que utilizamos hoy en día como sinónimo de quien da muerte con saña y premeditación. Revelado el curioso origen de esta palabra, vamos a responder a la siguiente cuestión en esto de los depredadores humanos. ¿Qué es un asesino en serie? Dentro de la fenomenología criminal, los asesinatos en serie no son habituales y representan un tanto por ciento muy bajo respecto de otros asesinos. Una de las principales características, a diferencia de sus colegas de oficio, asesinos en masa y spree killers, cuyas víctimas son circunstanciales, no se interesan por su identidad, al menos de forma concreta, es que el serial killer sí elige a sus víctimas. Estas no tienen relación alguna con él y son por lo general ajenas a su entorno, no existiendo la habitual relación víctima-agresor típica en la mayoría de asesinatos comunes, tal y como lo demuestran las estadísticas criminales, donde, como os decía, matamos en el 90% de casos a personas de nuestro entorno. Los asesinos en serie además van acumulando víctimas en un periodo dilatado en el tiempo, caracterizado por intervalos emocionales cíclicos y por los llamados periodos de calma o enfriamiento. Estos descansos o fases de inactividad entre crimen y crimen tienen especial importancia, porque son precisamente los que permiten identificar a un depredador humano y distinguirlo del resto de aniquiladores de hombres. Estos periodos de calma son espacios temporales en los que el asesino no mata, ha satisfecho sus necesidades con la acción criminal y pasará un tiempo hasta que la pulsión homicida vuelva a imperar en sus pensamientos. Respecto al tiempo que deben durar esos periodos de calma, que por cierto con el tiempo tienden a cortarse, para diferenciar a los seriales de otros multicidas como los frenéticos, algunos autores hablan de un periodo de 30 días entre asesinatos. Otros, mientras tanto, hablan de 24 horas, analizando si se ha producido ese enfriamiento dentro de dicho lapso temporal. Otra característica habitual es que al actuar a lo largo del tiempo, protagonizando crímenes de forma cronológica, van acumulando víctimas y también escenarios. Por tanto, en los asesinatos en serie, a diferencia de los asesinatos en masa, donde había un único escenario, nos encontramos con diversos espacios en los que se asalta, caza, mata y entierra. Ya veremos que pueden ser en una misma localidad, en lugares diferentes o en un mismo punto, como ocurre con los caseros, que siempre actúan en una zona concreta. En cuanto a los tipos de escenario, los hay interiores, exteriores, mixtos, agua, vehículo, planificados, impulsivos, simulados. Llamamos un escenario simulado aquel que se modifica para engañar a los investigadores. Son fáciles de detectar por las llamadas red flags, banderas rojas, incoherencias que aparecen en la escena, como cuando está todo revuelto, pero no falta nada. Los teatralizados son aquellos en los que se realizan cambios en la escena para cumplir con las fantasías del agresor. Un ejemplo habitual es la postura obstetricia, cuando se deja a la víctima con las piernas abiertas, en un deseo de degradarla, aunque sea de forma post-mortem. También hay escenarios primarios, secundarios, terciarios y de tránsito. Un escenario primario es aquel en el que se produce una mayor interactuación entre agresor y víctima, habitualmente el lugar donde se comete el delito. Los escenarios secundarios pueden ser varios, son escenas auxiliares al principal y pueden ser desde el lugar de contacto, el de acecho, el de caza, el de abandono del cadáver. Los escenarios terciarios son aquellos en los que aparece algún objeto relacionado con el crimen, aunque víctima y agresor no hayan estado juntas en él, por ejemplo el lugar donde se abandona un arma o algún objeto de la presa. Y los escenarios de tránsito son aquellos en que víctima y agresor se han desplazado. El asesino en serie es por lo general muy inteligente. Su cociente intelectual, según revelan recientes estudios del FBI, ronda el 110 y el de los que son además violadores en torno al 120, lo que explica su capacidad de engaño y manipulación. Os recuerdo que la población en general tiene entre 80 y 100 de cociente intelectual, 110-120 es lo que se presume de universitarios, así que estamos casi a la par.
La noción de ritual ocupa un lugar muy importante en los asesinos en serie. La gran mayoría reconocen haber fantaseado innumerables veces con sus crímenes antes de haberlos cometido. En ellos impera lo que se conoce como pensamiento mágico, que supone una especial forma de entender la realidad circundante, en la que se rompen todos los criterios de la lógica. En nuestra vida cotidiana, utilizamos a menudo ese pensamiento mágico para superar, por ejemplo, nuestra necesidad de dar respuesta a preguntas tan trascendentales como el sentido de la vida. Y para ello acudimos a la fe, las creencias religiosas o el misticismo. El problema es que esa forma de pensamiento irracional en el campo de la criminalidad da lugar a auténticas aberraciones, en las que el sujeto racionaliza sus más abyectas decisiones. Si no quieres estar conmigo, te retengo. Si no te gusto, te violo. Si no se comporta como deseo, la castigo. Y así hasta el asesinato. Hay una excepción a todo lo comentado anteriormente que se refiere a los pseudo-asesinos en serie o asesinos con tendencias predatorias. Son aquellos que reúnen las características propias de un asesino en serie, pero no alcanzan el límite cuantitativo victimal debido a causas o injerencias externas a su voluntad. Y por tanto se quedan en 2 asesinatos, generalmente porque son detenidos antes de llegar al tercero. Un caso de pseudo asesino en serie español, ya lo habéis conocido, es el de Juan Carlos Aguilar, que mató a 2 mujeres siguiendo las prácticas de un auténtico depredador, pero gracias a su detención no llegó a acumular el número oficial de 3 víctimas que le hubiera permitido entrar en el macabro Olimpo de los serial killer. Entre 1979 y 1983, la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI recopiló la primera base de datos sobre asesinos en serie de la historia. Y lo hizo a partir de las entrevistas que se realizaron en la cárcel con 36 presos. Todos ellos habían acumulado más de 3 víctimas. Hasta ese momento habían sido perseguidos, arrestados, juzgados, condenados y muchos ejecutados. Pero a nadie se le había ocurrido hablar con ellos, escucharles y recopilar los informes obtenidos. El resultado fue la creación en 1984 del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos de Quantico. Y ahí nació uno de los primeros departamentos policiales de análisis de la conducta criminal, integrada por criminólogos que estudiamos de forma integral y multidisciplinar el delito, el delincuente, la víctima y todo lo relacionado con la criminalidad. También había criminalistas, profesionales especializados en las técnicas de investigación, tendentes a la averiguación de los hechos delictivos, la recogida de indicios y evidencias, la detección de los autores, su detención, la puesta a disposición judicial, y psicólogos especializados en la conducta humana, así como psiquiatras que estudian las psicopatologías. De ahí, de esa gran escuela, surgirían importantes perfiladores. En España, la primera de esas secciones nació en el seno de la Guardia Civil, la Unidad de Análisis del Comportamiento Delictivo, creada hace 29 años por el genial José Luis González y hoy en día dirigida por mi maestro, el gran Andrés Sotoca. Ellos son nuestros Robert Ressler hispanos. Brillantes y sagaces profesionales integran este especialísimo departamento que dibuja el perfil de los peores asesinos patrios, basándose para ello en el estado de la escena, su comportamiento con la víctima, el patrón de heridas que presentan, los desplazamientos en el espacio geográfico, el modus operandi y muchos otros factores. Decía Roy Hazelwood, un agente especial del FBI y uno de los mejores perfiladores del mundo en materia de asesinos en serie: lo que nos interesa es el cómo del asesino, el modus operandi que nos conduce hasta él. A nosotros nos interesa todo, el cómo y el por qué. Vamos a ello. Según lo dicho, podemos decir que se clasifica como asesino en serie, serial killer, a todo sujeto que comete 3 o más asesinatos separados por un intervalo de tiempo, los conocidos como periodos de calma, entre los que el depredador pasa por unos especiales ciclos emocionales que os explicaré en otro momento. Los crímenes suelen acontecer además en escenarios diferentes, aunque a veces, como comprobaréis, utilizan un mismo espacio de forma recurrente: su casa, su trabajo. Tal es el supuesto de los seriales que matan y entierran a sus víctimas en su propio domicilio, o los que acaban con la vida de sus pacientes en un hospital, los conocidos como ángeles de la muerte. Ya los conoceremos. ¿Cuándo nació el término de serial killer?
Existe el consenso de que el concepto en inglés de serial killer lo utilizó por primera vez el agente especial del FBI y afamado psicólogo criminalista Robert Ressler en 1974 en una conferencia que dio en Gran Bretaña. Asimismo, en lengua inglesa, el término apareció en la prensa por primera vez en un artículo del New York Times publicado el 26 de octubre de 1986, realizado por este mismo agente, que los designaba así, según explicó, porque el comportamiento episódico de estos criminales le recordaba a las series televisivas por entregas. Hasta entonces se les había denominado asesinos recurrentes. Sin embargo, la realidad es que el término no nació en Estados Unidos, sino que el nombre de asesino en serie fue acuñado por un criminólogo alemán, Ernest Genat, quien en 1930, en un artículo Die Düsseldorf Sexualverbrechen, describió a Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, que a principios del siglo XX mató a 9 víctimas, todas niñas, a las que desangraba para beber su sangre. Padecía hematodipsia, adicción al consumo de sangre, y lo definió como un serial murder, un asesino en serie. El canadiense Peter Bronsky, autor de Asesinos en serie, el método y la locura de los monstruos, editado en 2004, os lo recomiendo, dice que el término asesino en serie comenzó a popularizarse a través del New York Times en 1981, cuando el rotativo hizo un puntual seguimiento de un asesino en serie, Wayne Williams, un joven negro sospechoso de la muerte de entre 23 a 30 niños ocurridas entre 1979 y 1981, que actualmente cumple condena por el asesinato de 2 adultos en 1981. Bronsky añade que en los años 80 del siglo XX, el The New York Times utilizó el término asesino serial en 233 ocasiones. Una década después, en los 90, el diario neoyorquino usó ese mismo concepto en 2.514 ocasiones. Sin duda, todo un éxito. ¿Sabéis cuál fue la época dorada de los asesinos en serie? La conflictiva década de los 70. Ya entrados en materia, en el siglo XX, podemos decir que se estableció la centuria de los asesinos en serie. ¿La razón? Sociólogos dedicados al estudio de los seriales indican que la construcción del sistema de carreteras interestatales proporcionó a los asesinos una enorme movilidad geográfica. Además, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de suburbios no solo significó una mayor transitoriedad, también se tradujo en el colapso de la familia clásica, lo que provocó el florecimiento de familias rotas, disfuncionales y desestructuradas. Es de ese convulso contexto de donde provienen muchos de los asesinos seriales que surgieron en los 70 y los 80. El número de asesinos en serie se incrementó a causa de las guerras mundiales y el regreso a casa de miles de soldados traumatizados por la brutalidad de las batallas de las que fueron partícipes. Hoy en día, el término asesino serial está plenamente instalado en cualquier latitud del mundo. Y aquí cabe citar las cifras actualizadas en la materia, recientemente publicadas por el doctor Michael Atmos, que supervisa la base de datos de asesinos en serie de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida. Desde 1900 ha habido 3.000 asesinos seriales estadounidenses no identificados que en total han acabado con la vida de casi 10.000 personas. La base de datos del Dr. Atmos señala que el homicida serial alcanzó su cresta más alta en los años 80 y a partir de entonces comenzó a descender. Sin embargo, para otros investigadores, tal descenso es engañoso, ya que la tasa de homicidios resueltos cayó del 91% en 1965 a casi el 62% en el año 2017. Por lo tanto, la cifra oscura en materia de asesinatos seriales, el número real de delitos que no se reflejan en las estadísticas oficiales, parece ser muy alta. En todo caso, que los 70 fueron los años dorados de los serial killers es indudable. Las estadísticas lo demuestran, entre otras razones, porque los estudios de ADN que permiten vincular casos no estaban desarrollados como hoy en día. Y si no, que se lo digan a uno de los grandes, y por cierto, de los que más nos han ayudado a comprender la depredación humana, Edmund Emil Kemper III. Conocido por la prensa como el asesino de las colegialas, fue un asesino en serie activo durante esa década dorada de los 70. Edmund nació en Burbank, California, un 18 de diciembre de 1948. Desde pequeño fue víctima de una infancia disfuncional, producto de una madre estricta, castigadora, neurótica y distante, la señora Clarnell. A Edmund le encantaba estar con su padre.
Pero este pronto abandonó el hogar familiar y le dejó en manos de aquella perturbada madre que siempre se metía con él. Edmund, con 15 años, ya medía 1,95. «Eres un bicho raro, no vales para nada. Ni se te ocurra tocar a tus hermanas. Tú, a dormir al sótano. No me fío de ti». Desde niño, desarrolló un comportamiento cruel con los animales, peligroso indicador en la infancia de que algo no va bien. Enterraba gatos vivos, los decapitaba y pinchaba sus cabezas en palos. También mutilaba las muñecas de sus hermanas cuando se enfadaba con ellas a modo de venganza, desmembrándolas y decapitándolas. Rituales que luego reproduciría de adulto y a los que dotaría de un importante carácter sexual. Llegó a decir a sus aterradas hermanas, según revelaría con los años, que para besar a una maestra por la que se sentía atraído tendría que matarla previamente. Si ya de por sí Kemper era un niño extraño, introvertido y grandote, llegó a superar los 2 metros de altura, su madre, de la cual se sospecha que tenía trastorno límite de la personalidad, no ayudaba nada a integrarle. Le obligaba a dormir en el sótano por miedo que abusara de sus hermanas. Le enseñó que el sexo era algo demoníaco y que los hombres eran todos unos monstruos lascivos. Mamá lo trataba como a un apestado. Con el tiempo, el propio Edmund llegó a relatar que incluso lo alimentaba básicamente con cabezas de pescado. Todo esto le hizo desarrollar un odio visceral hacia su madre y, por extensión, hacia todas las féminas. A los 14 años, Kemper huyó de su casa para poder reunirse con su padre, que residía en Van Nuys, California. Al llegar a su casa, comprobó con decepción que su papá ya había formado otra familia y en ella no había lugar para él. Tras convivir con su progenitor durante un breve periodo de tiempo, harto de aquel grandullón patoso, el padre lo mandó a vivir con sus abuelos paternos. Ellos serían las primeras víctimas de Kemper. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Edmund mató a tiros a sus abuelos con el rifle que le habían regalado para cazar. Confuso tras el crimen, llamó a su madre para que avisara a la policía y lo detuvieran. Al contar que lo había hecho para saber qué se sentía, le ingresaron en el Centro Psiquiátrico de Atascadero, especializado en agresores sexuales y criminales con enfermedades mentales, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Debido a su inteligencia, alcanzaba los 145 de cociente intelectual, rozaba la cualidad de un genio. Se ganó tal confianza del equipo médico que le permitieron el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas psicodiagnósticas, impresionó a sus médicos y consiguió el alta en 1969, algo muy cuestionado por otros colegas. Tenía 21 años, alcanzaba 2,6 metros de estatura y pesaba 136 kilos, una auténtica bestia. Ya en libertad, solo tenía un sitio donde vivir, con su odiosa madre. Su primer crimen tras salir del psiquiátrico lo cometió el 7 de mayo de 1972. Enfadado por haber discutido una vez más con su madre, recogió a 2 autostopistas, las llevó a una carretera secundaria y les dijo: «Ya sabéis lo que quiero». A Miriam Peste la disparó en la cabeza y a su amiga, Anita Luchesa, decidió apuñalarla. 2 en un solo día. La bestia se había desbocado. Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para protegerse y le clavé la navaja en el estómago. Le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Así lo relataría el propio Edmund tras su detención. Después se llevó los cuerpos a su casa, les hizo fotografías y los guardó. Días más tarde los decapitó y mantuvo relaciones sexuales tanto con las cabezas como con los cadáveres mutilados. Y es que Edmund, por aquel entonces, era ya un asesino en serie, fetichista y necrófilo. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973 mató a varias estudiantes. El modus operandi era siempre el mismo. Venteaba en las carreteras buscando jóvenes haciendo autostop, lo que denominamos víctimas de alto riesgo. Una vez en su coche, las llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas, acuchillándolas, con armas de fuego o asfixiándolas, y después trasladaba los cadáveres a su casa para jugar, practicar necrofilia sexual con ellos.
Le gustaba hacerse felaciones con las cabezas amputadas. Seguidamente desmembraba los cuerpos, como de pequeño hacía con aquellas muñecas, y arrojaba los restos a barrancos o los sepultaba en campos cercanos a su domicilio. Una de sus víctimas preferidas, de tan solo 15 años, le gustó tanto que decidió enterrar la cabeza de la desafortunada elegida en su jardín. Cuando se excitaba recordando sus hazañas, la desenterraba y tenía sexo con ella una vez más. Violó y asesinó a 6 colegialas, incluyendo 2 estudiantes de la Universidad de California donde trabajaba su madre. Como me confesó Alexander Tonikin, siempre había un detonante que le empujaba a matar para evacuar su rabia. ¿Lo recordáis? En el caso de Edmund, después de discutir con su madre, era el momento ideal para cometer los asesinatos. Durante todo este tiempo, Edmund nunca faltó a sus evaluaciones psiquiátricas. Llegó a confesar que a una de ellas fue con el cadáver de una víctima en el coche aún caliente. Era un maestro del engaño, como muchos de los de su especie. En abril de 1973, Kemper atacó a la que realmente siempre había sido el objeto de su ira. Cometió el crimen que más deseaba: matar a su propia madre. La golpeó repetida y violentamente con un martillo de zapatero hasta matarla mientras dormía. La decapitó, violó su cabeza, que usó como diana para lanzarle varios dardos, y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En una de sus conversaciones con el genial psicólogo criminalista y perfilador Robert Ressler, Kemper se desahogó. Le corté la cabeza con un cuchillo y después la decapité. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y la grité durante 1 hora mientras le lanzaba dardos. Le arranqué las cuerdas vocales y las tiré al triturador. Me parecía lo apropiado por las veces que me maldijo, gritó y chilló durante tantos años. Ese mismo día, horas más tarde, invitó a la casa a una de las mejores amigas de su madre, que acudió sin saber lo que se iba a encontrar. Cuando llegó, el grandote de Edmund la estranguló. Durante los 4 días siguientes se comió parte de los restos de su madre y durmió junto a su cuerpo, que ya comenzaba a pudrirse. Edmund odiaba y deseaba a su madre. Dentro de su esquizofrenia era objeto de deseo y rechazo a partes iguales, y a través de los asesinatos la violaba y mataba simbólicamente una y otra vez. De hecho, por bestia que resulte, si hubiese empezado matándola a ella, no hubiera asesinado al resto de víctimas. Confuso, como un gran niño pequeño asustado y a la vez por fin libre de aquella opresora madre a la que había matado simbólicamente tantas veces, se dirigió con el coche hacia el este sin escuchar en la radio ninguna noticia sobre los asesinatos. Al ver una cabina de teléfono, frenó en seco y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Dio las coordenadas de su ubicación exacta para que fueran a detenerle. Una vez en dependencias policiales, y para sorpresa de los investigadores, aquel gigante de mirada afable relató pormenorizadamente y con todo lujo de detalles cada uno de sus 8 crímenes, incluyendo los actos de necrofilia y canibalismo, identificando a todas sus víctimas con nombres y apellidos, los lugares exactos donde las cazó y donde se deshizo de sus restos, los métodos y las herramientas que utilizó. Habló durante horas, durante días, durante semanas, y nos permitió conocer desde dentro cómo piensa y cómo actúa un depredador. Durante su juicio alegó locura, pero se le declaró competente para ser juzgado. El 8 de noviembre de 1973 fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato. Pidió que le condenaran a muerte. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Actualmente es uno de los presos modelos de la California Medical Facility. Tiene 75 años y en varias ocasiones ha manifestado que no desea salir en libertad. Gracias a su activa colaboración con psicólogos, psiquiatras y criminólogos, el perverso y complejo mundo de los asesinos en serie nos es un poco menos desconocido. Nos permitió entender su forma de pensar y, de hecho, él fue el primero en mostrarnos la existencia de los ciclos emocionales de los seriales. Son apasionantes y gracias a ellos hemos podido descifrar cómo discurren, cómo sienten, cómo y por qué actúan. Pero de eso hablaremos más adelante. Vamos por partes. Nunca mejor dicho. Algunos datos estadísticos. Más allá de la edad, el sexo y la raza, la mayoría de seriales conocidos son varones de raza blanca entre 25 y 35 años.
Es difícil establecer resultados conclusivos en los estudios criminológicos respecto a esta modalidad de multicidas. El principal criterio diferenciador del asesino en serie, como ya os he explicado, es el tiempo de enfriamiento emocional entre uno y otro crimen, la conocida como máscara de la cordura, que utilizan para volver a sus actividades diarias tras cada asesinato, con normalidad, mezclándose entre nosotros, hasta que la bestia, hambrienta, despierta de nuevo y comienza a buscar nuevas presas. La información estadística recogida hasta 2016 revelaba que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de asesinos en serie. Aproximadamente el 67% de todos los del mundo, mientras que en segundo lugar aparece Reino Unido con casi un 4%. En cuanto a la tasa de asesinos en serie por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene un 0,85% encabezando el listado, mientras Australia lo secunda con un 0,23%. De modo que el mundo anglosajón acumula el mayor número de seriales del mundo. Y es que ya se sabe, represión más deseo igual a delito. La herencia de la rancia cultura victoriana, represora y pacata, con todo lo relacionado con la sexualidad, junto con una tendencia social a ensalzar la violencia, son una mezcla demoledora. Tienen club de fans de asesinos en serie, Murderabilia, ya hablaremos de eso. Incluso estampan sellos de correos con la cara de uno de ellos. En Estados Unidos se emitió uno con una caricatura de Jeffrey Dahmer. Os recuerdo que violó, asesinó y practicó necrofilia y canibalismo con 17 víctimas. Y es que siendo bueno y trabajador es prácticamente imposible ser mundialmente conocido. Pero si te conviertes en un asesino implacable, al parecer, en la tierra de las oportunidades, eso te puede hacer destacar y conseguir que incluso se hagan series de ti, se escriban libros, se llenen cines, salga tu cara a las estampitas de los pastelitos infantiles o termines siendo retratado en un sello postal. El mundo al revés. En todo caso, y como muestra de que las estadísticas no reflejan verdades absolutas, seriales hay en los lugares más variopintos. Y ese es el caso del chipriota Nikos Metaxa. El 4 de junio de 2019 hallaron en Chipre, un pequeño país del Mediterráneo oriental que no llega al 1.000.000 de habitantes, a la última víctima de Nikos Metaxa, exmilitar de la Guardia Nacional de 35 años. En el interior de una maleta sumergida en el lago Nicosia, maniatada y con signos de agresión sexual, se encontró el cuerpecito de una niña de 6 años. Era su séptima presa. Entre 2016 y 2018 había matado a 5 mujeres y 2 niñas, mediante estrangulamiento y golpes, todas extranjeras que buscaban trabajo, y a 2 de sus hijas. Todas violadas y captadas a través de Internet. Utilizaba una cuenta en una página web de citas para atraer mujeres, principalmente de origen asiático. De nuevo, ese maravilloso coto de caza donde es tan fácil fingir, hacerte pasar por un plan perfecto. Su nick era Orestes 35. Las 5 víctimas adultas eran todas ellas empleadas de hogar rumanas, filipinas y nepalíes. La mayoría de ellas habían sido dadas por desaparecidas sin que las autoridades iniciaran una investigación. Inmigrantes, presas vulnerables y perfectas. ¿Quién las iba a echar de menos? Entre las víctimas localizadas figuraban una madre de 39 años y su hija de 6. Fueron las primeras halladas por unos turistas en un pozo. Nikos Metaxa tiene el dudoso honor de ser el primer asesino en serie conocido de Chipre, y por eso las autoridades del país solicitaron la intervención de expertos en la materia, como lo es, tristemente, la policía británica. Y es que el mundo anglosajón sabe mucho de esto, ayuda que permitió la detención del depredador. En colaboración con Scotland Yard, Nikos Metaxa fue detenido en el mes de abril de 2019 y, tras reconocer 7 asesinatos y agresiones sexuales, indicó a los investigadores que el lago Nicosia era su vertedero. Esta es la expresión que utilizaba Ted Bundy para referirse a los lugares donde abandonaba los cadáveres de sus presas. 6 de las 7 víctimas murieron por estrangulamiento. El contacto con la presa suele ser fuente de placer para los seriales, y sentir cómo se escapa la vida entre sus dedos más aún. Una de ellas había muerto por un golpe en la cabeza. El 24 de junio de 2019, Metaxa, tras reconocer el asesinato y violación de 5 mujeres y 2 niñas, fue condenado a 7 cadenas perpetuas, la pena más severa jamás impuesta en ese país.
No obstante, las estadísticas lo demuestran. Es innegable que Estados Unidos acumula el mayor número de seriales del mundo. De hecho, en noviembre de 2020 fallecía el norteamericano Samuel Little, autor confeso de 93 asesinatos a lo largo de 3 décadas. Por ahora, 60 de ellos corroborados, algunos gracias a los retratos que hizo de muchas de sus víctimas al ser detenido, a las que dibujaba con una precisión y memoria fotográfica sorprendente. Samuel Little es considerado desde entonces el serial killer más prolífico de Estados Unidos. Pero no será él quien se lleve el récord del depredador con el mayor número de víctimas. Ese lo tiene una mujer del viejo continente, la aristócrata húngara Erzsébet Báthory, que, obsesionada con la eterna juventud, mandó raptar y matar a cientos de adolescentes y niñas a las que desangraba. Para ello, utilizaba un instrumento de tortura conocido como la doncella de hierro, un sarcófago con forma humana lleno de orificios por donde escurría la sangre de las víctimas, que al ser colocadas en su interior y tras cerrar la tapa sobre ellas, eran perforadas por los cientos de clavos y púas que apuntaban hacia el interior. Las jóvenes morían lentamente desangradas, mientras Erzsébet bebía su sangre, fluido vital que representa la vida, y se bañaba en ella. Hay quien dice que incluso practicaba el canibalismo con las pobres muchachas, o lo que quedaba de ellas. Se calcula que acabó con la vida de 650 víctimas. Condenada por sus crímenes en 1612, como no podía ser ejecutada debido a su regio abolengo, se la emparedó hasta la muerte. Vivió así tras una pared, cagándose y meándose encima en el interior de un pequeño hueco durante 2 años, en los que era alimentada por un agujero. Dicen que sus gritos se escuchaban incluso fuera del castillo. Aterrador. Su vida, de la que ya hablaremos, ha inspirado numerosas obras y leyendas. Murió el 21 de agosto de 1614. Tenía 54 años. Al menos consiguió lo que quería, no envejecer. Siguiendo con los datos estadísticos, os pongo al día en los últimos avances y descubrimientos de las investigaciones más recientes en torno a los asesinos seriales. En el estudio de casos realizado por Pettigrew, 2019, este autor comprobó el empleo del estrangulamiento como principal método para matar en los casos vinculados a motivaciones sexuales. Ya os expliqué cuando hablamos de Tony King por qué se considera este modus operandi una cópula simbólica, por la similitud del rictus y la respiración de una mujer al tener un orgasmo, y de esa misma mujer al ser estrangulada. Además, el contacto con la víctima para darle muerte aumenta la erotización del asesinato. Según la base de datos de asesinos en serie de la Universidad de Radford, SAMOT 2021 en Estados Unidos, la mayoría de los asesinos seriales son hombres en un casi 92% de casos y blancos en un casi 53% de casos. Estos datos son similares a los presentados en los estudios españoles, por ejemplo, los de Salazar y Garrido del año 2017. En cuanto a la selección de los lugares para cometer el crimen, en su mayoría se deja a la víctima en situación de indefensión, lo que permite al agresor escapar con facilidad. Los métodos más empleados para asesinar por los seriales en Estados Unidos son el arma de fuego, seguido del estrangulamiento y el apuñalamiento. Las armas blancas y objetos contundentes se emplean según la víctima seleccionada y el acceso por parte del agresor. Existe una diferencia en cuanto al uso de armas de fuego según los países, ya que los resultados arrojan que en Estados Unidos la mayoría de los asesinos en serie utilizan armas de fuego, mientras que en el resto de los países las armas blancas y el estrangulamiento son los métodos preferidos. Los componentes motivacionales de los seriales más habituales son la gratificación sexual, la ira o la emoción sádica de controlar completamente a otro ser humano y destruirlo. En cuanto a las características de personalidad, es habitual encontrar en ellos psicopatía, abusos de sustancias, psicosis, paranoia, depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del control de los impulsos, parafilias, comportamientos sexuales anormales, problemas emocionales, trastornos del apego, trastornos límites de personalidad, esquizoides y de otro tipo. Los trabajos de Deer, Hazelwood y Warren, que se publicaron en 1990, destacaron algunos datos de interés en relación a la génesis criminal de estos multicidas, y así se descubrió que la mayoría de los sujetos entrevistados referían haber sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Un 57% no tenía antecedentes penales cuando comenzaron con sus carreras homicidas, y en un alto número de casos consumían alcohol y drogas para desinhibirse durante la acción criminal.
El 93% realizaron ataques premeditados y altamente planificados. En cuanto a las prácticas sexuales con las víctimas, frente a la penetración vaginal se imponía de forma preferente la cópula anal y las felaciones. El estrangulamiento era la forma preferida por la mayoría de los individuos analizados para acabar con la vida de sus víctimas, seguida de las armas de fuego y el apuñalamiento. Estos autores determinaron que el 93% de los seriales investigados realizaron una planificación cuidadosa del crimen. Además, el 57% no tenía ningún antecedente penal. ¿Cuáles son los datos estadísticos en torno al perfil del asesino en serie español? En el año 2017, mi buen compañero y amigo Alberto Pintado realizó desde la Universidad de Murcia su tesis doctoral en torno a los asesinos en serie patrios, analizando para ello muchos de los casos de nuestra crónica negra. Su perfil es sorprendente. Hombre, blanco, de 21-30 años, casado, en pareja, tiene trabajo, forma de matar, preferentemente proceso de asfixia en sus distintas modalidades. Actúan en solitario, suelen cometer los crímenes en el domicilio de la víctima, modifican la escena del crimen, esconden el cadáver, sin relaciones sexuales, sin connotación sexual, no conocen a las víctimas, no son fetichistas, organizados, antecedentes penales varios. Como veréis, distan bastante de los asesinos en serie anglosajones. Por otra parte, según un reciente estudio del grupo de investigadores a través del proyecto de I+D, Muerte y Delito, desarrollado en la Universidad de Cádiz, en España el tema de los depredadores humanos no es un problema tan acuciante como en el mundo anglosajón. Y las cifras así lo demuestran. Antes de presentaros todas las tipologías de asesinos en serie de las que hemos hablado, vamos a contestar una pregunta recurrente. ¿Nacen o se hacen? ¿Cómo se convierte una persona en un asesino en serie? Para responder a la gran pregunta, ¿nacen o se hacen?, sin ánimo de resultar exhaustiva, debemos reparar en las tres grandes esferas que configuran nuestra personalidad, porque somos entes biopsicosociales. Desde el ámbito biológico se busca en lo orgánico las razones de nuestra conducta. Las posturas psicologicistas investigan las raíces de nuestra forma de ser en lo psíquico, y desde los enfoques sociológicos se pone el acento en el entorno del sujeto. Como defienden muchos autores, existe una tormenta perfecta de factores neurobiológicos, psicodinámicos y socioculturales en la historia vital de los asesinos en serie. Dentro de las corrientes biologicistas, son numerosas las investigaciones que buscan en lo orgánico las claves de la conducta humana en general y violenta en particular. Adrian Raine, en un estudio de neuroimagen que realizó en el año 2000 mediante tomografía de positrones, técnica que permite fotografiar y medir la actividad eléctrica de nuestro cerebro, que realizó en diversos centros penitenciarios con multicidas, corroboró que los asesinos a los que les hizo tomografías cerebrales presentaban una actividad mucho menor en el prefrontal que la de los sujetos del grupo de control, debiendo recordar, en este punto, que es en el lóbulo prefrontal donde residen nuestros frenos morales, los inhibidores de la conducta o la ética. Lo que no hemos averiguado es si esa disfunción cerebral, que no tiene por qué afectar a la capacidad de entender o actuar, cuidado, simplemente explica la frialdad emocional de estos sujetos, es la causa de la violencia extrema de los asesinos en serie o la consecuencia que dicha violencia genera en el prefrontal. Es decir, ¿un cerebro disfuncional es el que explica el crimen o es el crimen el que lo daña? También hay estudios genéticos sobre malformaciones cromosómicas presuntamente criminógenas, como el gen XYY, conocido como el gen asesino, del que ya hemos hablado, que al acumular 2 cromosomas masculinos YY, doblan la carga de testosterona del afectado, hormona que sabemos se relaciona con las conductas violentas. La realidad es que los estudios sobre genética criminal no son concluyentes, y que este gen presente en asesinos en serie, como el español Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero, asesino serial patrio, autor confeso de al menos 7 asesinatos, aunque él dijo haber cometido más de 40, tenía esa malformación cromosómica. El problema es que también se ha identificado en pacíficos monjes budistas y hombres de bien. Recientemente se ha descubierto el llamado gen MAOA, también relacionado con la violencia, que igualmente está presente entre asesinos, pero también entre personas apacibles que jamás han delinquido. Por tanto, no hay estudios genéticos concluyentes que permitan explicar el comportamiento de los asesinos en serie.
Hay también estudios de herencia genética que intentaban demostrar la posibilidad de que la violencia se legara de generación en generación. Su mayor crítica es que no tuvieron en cuenta el factor de aprendizaje y la socialización, que explica por qué los hijos y nietos de un narcotraficante se dedicarán al negocio familiar, sin que los genes tengan nada que ver en esa actividad criminal, sino la imitación y la educación. Asimismo, el efecto del alcohol y las drogas durante la etapa prenatal ha sido estudiado como un factor de riesgo de las conductas violentas. También se ha determinado que el entorno de crianza anormal o empobrecido puede retardar el crecimiento y eliminar billones de neuronas en el cerebro. El daño en áreas como el lóbulo prefrontal, el hipotálamo y el sistema límbico pueden contribuir a la agresividad extrema, pérdida de control, pérdida de la capacidad de juicio y violencia. Arthur Shawcross, asesino en serie, cómo no, de Estados Unidos, autor confeso de 14 asesinatos que incluyeron canibalismo y necrofilia, volvía días después donde había abandonado los cadáveres para tener relaciones sexuales con ellos, llegando a manifestar: lo que más me molestaba era tener que apartar los gusanos. Tenía severas lesiones cerebrales, incluyendo 2 fracturas craneales. Mientras estaba en prisión, sufría de jaqueca y frecuentes pérdidas de conocimiento. Bobby Joe Long, otro asesino en serie de Estados Unidos, que secuestró, torturó, violó y asesinó al menos a 10 mujeres, dijo al ser detenido: después de mi muerte abrirán mi cabeza y hallarán que, tal y como hemos estado diciendo, una parte de mi cerebro está negra y seca, muerta. Desde una perspectiva psicologicista, buscando descifrar la génesis de los asesinos en serie en el mundo psíquico, se han desarrollado multitud de investigaciones. Algunas de las más interesantes son las siguientes. Hickey, un investigador del comportamiento de los asesinos en serie, planteó en el año 2002 el modelo de control trauma. Según este autor, los asesinos en serie poseen una serie de predisposiciones biopsicosociales que actuarían como factores criminógenos, siendo necesario que acontezca un hecho traumático en sus vidas que actuaría como un detonante para que la carrera homicida comience. Abusos en la infancia, pertenencia a familias disfuncionales, situaciones de abandono y aislamiento social, así como el rechazo o el acoso escolar, actúan a modo de mecha sobre esos factores predisponentes, disfunciones cerebrales, anomalías cromosómicas, hormonales u otras, abocando al sujeto a sentimientos de ira y frustración que le hacen vivenciar sus entornos como hostiles y al resto de seres humanos, o a un prototipo concreto de personas que convertirán en víctimas como a enemigos. La víctima, desde ese enfoque, es justa tributaria de la rabia que siente el sujeto al ser considerada la culpable de sus males. De tal forma, acabar con la vida de una presa se convierte en una forma de restablecer las injusticias que padecen, un método para disminuir la ansiedad y aumentar la autoestima. El asesinato se revela así como la mejor vía para reequilibrar sus vidas. Elementos como las drogas, la pornografía y las fantasías actuarán en estos casos como facilitadores de la conducta asesina. En las investigaciones sobre perfilación criminal se plantea también el modelo de motivación del FBI. Según estos trabajos, encabezados por el perfilador Robert Ressler, el niño maltratado, abandonado y sumido en una infancia disfuncional encuentra una vía de escape en su mundo de fantasías. Estas se van aderezando de elementos violentos y en muchas ocasiones pornográficos. A través de ese mundo de macabras y violentas fantasías, consigue evadirse de su dura realidad, a la vez que progresivamente se va aislando de su entorno. En ese universo ensoñado, el niño ya no es la víctima, sino el agresor, el poderoso castigador, el que se impone. De tal forma, el niño va desarrollando conductas de aislamiento, desconfianza, inhibición y realizando descubrimientos sexuales por vías aberrantes, alejadas de la interacción con otros niños. Al sufrir agresiones y malos tratos, el niño buscará además trasladar su agresividad, siendo habitual en este marco vivencial que el menor lo haga a través del maltrato a otros niños o a los animales, así como provocando incendios. Estos comportamientos, si se van intensificando en la adolescencia y en la juventud, pueden ser el germen de un futuro asesino en serie, evolucionando en una escalada criminal hasta las violaciones y los asesinatos. El desarrollo infantil psicoafectivo se ha mostrado relevante en el condicionamiento futuro de la interactuación del menor con el medio. Aquí entra al juego el conocido como síndrome de la mala madre.
que explica los efectos perniciosos del amor maternal perturbado. Ya os hablaré de él. El vínculo afectivo materno en la primera infancia, así como el aprendizaje por imitación del modelo paterno en la segunda infancia, dibujan cómo se va a adaptar un niño a su entorno. En su libro sobre serial killers, Joel Norris, un importante criminólogo, describe los ciclos de violencia como generacionales. Los padres que abusan de sus hijos, tanto física como psicológicamente, instalan en ellos instintos de violencia, recurso al cual acudirán en primer lugar para resolver sus retos y problemas personales. El abuso infantil no solo genera reacciones violentas, sino que afecta el desarrollo, el crecimiento y la nutrición del pequeño. El padre de Albert DeSalvo, un alcohólico violento, era habitual que llegara a casa acompañado de prostitutas para practicar sexo hardcore con ellas delante de sus hijos, a los que obligaba a mirar. Si la madre, que estaba siempre en casa, decía algo, aumentaba contra ella la violencia de por sí habitual. A la pobre mujer le faltaban prácticamente todos los dientes de las palizas que recibía a diario, y en una ocasión le rompió todos los dedos de una mano en presencia del pequeño Albert, 1 a 1. Ese padre brutal y desmedido, sádico e indolente, plomero de profesión, solía castigar al pequeño Albert golpeándole en la espalda con un pesado tubo. Incluso llegó a venderlo junto a su hermano por $9 a un agricultor de Maine para trabajar en condiciones de esclavitud. Tras regresar al domicilio, el padre les animó a robar para mantener las cargas familiares. En noviembre de 1943, con tan solo 12 años, DeSalvo tuvo su primera detención por un delito menor de robo. Con semejante infancia, Albert progresó adecuadamente y se transformó en el famoso estrangulador de Boston, uno de los pocos asesinos seriales sexuales fuertemente motivado por la cópula real, calificado por los psiquiatras que le analizaron como un erotómano, una especie de obseso sexual. Era un hombre insaciable, había mantenido sexo durante la infancia con todas sus hermanas y siempre estaba dispuesto a yacer con cuantas mujeres tuviera al alcance. Casado y con hijos, se hizo mecánico y se instaló en Boston. Sus hazañas criminales en la década de los 60 pusieron en jaque a todo el FBI, y aunque siempre dejaba restos orgánicos sobre sus víctimas, solía eyacular sobre ellas tras la penetración, no existían técnicas actuales como los estudios de ADN que pudieran permitir relacionarle con la serie de asesinatos que iba dejando tras de sí. Su voracidad era tal que el 6 de mayo de 1964, en un solo día, perpetró 4 ataques sexuales consumados contra 4 mujeres diferentes. DeSalvo llegó a confesar más de 2.000 violaciones, solo se pudieron comprobar 300. Era habitual que tras cada agresión se disculpara ante las víctimas. ¿Lo recordáis? Como los neuróticos parafílicos, los que vivenciaban sus apetitos sexuales con vergüenza y ansiedad, pero no podían evitarlos. Una de sus víctimas finalmente pudo identificarlo. Tras su detención y la difusión de su rostro, cientos de mujeres vieron en él a su agresor. La policía no sabía todavía que había detenido al estrangulador de las medias, instrumento que utilizaba en muchas ocasiones para apretar el cuello de sus víctimas. Albert presentaría más particularidades. En sus inicios fue un geriontofílico. La mayoría de sus víctimas eran principalmente ancianas, pero evolucionó a lo largo de su carrera criminal y tras asaltar a mujeres entre 55 y 85 años, a las que introducía tras la cópula botellas y otros objetos en el cuerpo, obviamente con ánimo de degradarlas, era una forma de castigo, terminó buscando víctimas más jóvenes, de unos 20 años, a las que dejaba con vida. Este cambio de patrón victimal, de modus operandi, desorientó por completo a los investigadores, que creyeron estar buscando a 2 asesinos diferentes, cuando en realidad estaban ante un solo hombre. DeSalvo es un ejemplo único de curación, entre comillas, de un asesino serial. Tras violar y matar a multitud de ancianas que probablemente simbolizaban a su propia madre, comenzó a violar a jóvenes y a dejarlas con vida. Como asesino serial, había madurado hacia la redención. Declarado demente, se le imputaron 13 asesinatos y 300 agresiones sexuales consumadas. Fue condenado en 1966 a cadena perpetua. Murió apuñalado de forma anónima en la cárcel de Warpole en 1973. Si el padre de Albert os ha parecido brutal, el de John Wayne Gacy fue más violento aún. Se trataba de un peligroso alcohólico que abusaba física y verbalmente de toda la familia, incluido el pequeño John, un niño regordete y cariñoso que a base de palizas y vejaciones pronto dejaría de serlo.
El tiránico padre ninguneaba asiduamente al joven y tímido Gacy. «No vales para nada, eres un estorbo, un fracasado, ¿tú te has visto?» Constantemente le atormentaba con su dudosa sexualidad. «Desviado, maricón, afeminado», aumentando las inseguridades del joven Gacy. A los 9 años abusó sexualmente de él un amigo de su padre. John no dijo nada por miedo a que le responsabilizaran. Tampoco pidió ayuda cuando empezaron a acosarle en el colegio. El delicado muchacho era el centro de todos los abusos, la víctima perfecta, un joven regordete, tímido y callado. En una ocasión, su padre, enfadado porque el pequeño John lloraba amargadamente ante tanta humillación, disparó indolente a su mascota como castigo ante el aterrado niño. «Eres una nenita, ya tienes un motivo para llorar, marica». Así se fabrica un monstruo. De adulto, mientras torturaba a sus víctimas preferidas, niños asustados, como aquel que un día fue él, les gritaba: «Nenaza, llorica, ¿quién es ahora la nenita?». Nunca pudo vengarse de su padre y lo que hizo fue repetir una y otra vez las cientos de veces que fue atormentado. Pero ahora los papeles habían cambiado. Él era el castigador y sus jóvenes presas el pequeño Gacy. Así resolvió su disfuncional crianza. Sin duda, una terapia de choque. Casado, con 2 hijos, hombre afable, admirado en su comunidad, ejercía de payaso en las fiestas infantiles. Era el payaso Pogo. Su apariencia amable, si le buscáis en fotos, en internet las tenéis, contrasta con el aterrador aspecto de Pogo. El 11 de diciembre de 1978, Gacy asesinó al joven Robert Piest. Fue su última víctima. La madre denunció la desaparición de su hijo. Recordaba que el chico le había comentado que el señor Gacy le había ofrecido un trabajo en su casa. No lo había vuelto a ver desde entonces. La policía comenzó a vigilar a Gacy, quien, percatado, les invitó un día a tomar un refrigerio y un aperitivo en su porche para charlar sobre los avances de la investigación. ¡Ay, corazón delator! Los investigadores notaron al instante la presencia de un desagradable y fuerte olor que Gacy, ufano, atribuyó a un colector de aceite estropeado. La respuesta de John no convenció a la policía. Lo siguiente fue una orden de registro. El 22 de diciembre de 1978 era detenido. Lo que se encontró en el sótano de aquella casa se convirtió en una de las escenas del crimen más espantosas de la casuística criminal comparada. A día de hoy, no superada. Escenario primario y secundario en un solo espacio. Bajo su casa y en una disposición cuidadosa se encontraron los cadáveres de 29 cuerpos, todos de entre 9 y 20 años. El resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan complejo que tardaron varios meses en terminar. Sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. 8 de los cadáveres jamás pudieron ser identificados. 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos restos de más víctimas enterradas en la casa de su madre. Durante el juicio, su defensa alegó enfermedad mental, pero fue descartada por los forenses. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ejecutarlo, se dedicó a pintar, casi de forma enfermiza, cuadros del payaso Pogo, algunos de los cuales se vendieron a 30.000 euros. Dicen que el actor Johnny Depp compró uno de ellos en una subasta en Las Vegas. Finalmente, fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, besadme el culo, nunca sabréis dónde está el resto». Tras su muerte, conservaron el cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiasen. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificase su instinto criminal. Nunca llegaron a conclusión alguna, y es que el problema en esta ocasión no residía en el cerebro de Gacy, sino en su infancia y en un padre que hizo de un niño angelical uno de los peores asesinos en serie del siglo XX. Y por último tenemos el ámbito sociológico. El último marco teórico centrado en la criminogénesis de los asesinos en serie, así como en la comprensión conductual de sus crímenes, se centra en el entorno social, donde teorías sobre los conflictos sociales, los estudios sobre las influencias sociales, la imitación, el aprendizaje
o las investigaciones en torno a la adicción a la violencia, entre otras, aportan cada una su granito de arena. Dentro de los factores sociales más importantes que promueven el aumento de la violencia se encuentra el uso de armas de fuego. En América Latina, por ejemplo, el 86% de las armas de fuego se encuentra en manos de civiles, y en Estados Unidos el uso habitual de armas de fuego hace que cada año incremente los asesinatos en masa, en los que el uso de fusiles de asalto y de largo alcance incrementan exponencialmente el número de víctimas. Otro ámbito de necesario conocimiento para descifrar la naturaleza de los depredadores humanos son las tríadas del mal, las fantasías y sus ciclos emocionales. Nos adentraremos en ese oscuro rincón la semana que viene. Por hoy os dejo, pero cuidado, sobre todo vosotras, chicas, somos las víctimas preferidas. Los depredadores más letales viven entre nosotros. Por pura estadística, se calcula que en España, donde cada año hay numerosas desapariciones inquietantes, puede haber activos 1 o 2. Y no lo olvidéis, los más peligrosos son aquellos que pasan desapercibidos, los que sonrientes te saludan a diario, o ese tipo insignificante en el que nunca has reparado, pero está ahí, a tu lado. Por hoy, encierro a las bestias. Y recuerda que puedes seguirme en @bestias.podcast. Os espero. Bestias. Bestias es un true crime de Podimo, producido por Living Producciones. Bienvenido a la oscuridad. Si te gusta el true crime, este es tu espacio. Aquí conocerás los rincones más pútridos de nuestra humanidad. Allí donde nadie quiere mirar, nosotros nos adentramos. Síguenos y activa las notificaciones para no perderte entre las bestias.